Estamos listos para comenzar el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente ya a este día viernes 21 de septiembre, en lo que es la fecha que está marcando el calendario. Y esta mañana nosotros vamos a hablar precisamente de aspectos importantes que han sido objeto de debate en los últimos días. Y hay dos palabras que están como que muy de moda en El Salvador: transparencia y corrupción, la lucha contra la corrupción. Así es que le invitamos a usted a que se quede con nosotros, porque le vamos a poner un poco de contexto a los temas que vamos a tratar, y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Que en forma ilegal e irregular 10,5 millones fueron trasladados de Cancillería para Casa Presidencial. Ilegalmente 10,5 de esos fondos donados por Taiwán. Con estas palabras, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, aseguró la semana anterior que Taiwán donó una cantidad de 38 millones de dólares asignados a diversos proyectos, pero que de estos, 10,5 millones fueron trasladados a Casa Presidencial al final del gobierno del expresidente Mauricio Funes. A estas declaraciones reaccionó el secretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, asegurando que existe toda la correspondencia que respalda la legalidad de la reorientación de los 10 millones de dólares. Sin embargo, señaló que no es competencia de la Secretaría la labor investigativa, ya que su naturaleza es preventiva. El funcionario cree que la actitud del fiscal podría ser ante la denuncia que hizo para investigar a ONGs que apoyaron la campaña del partido Arena. Que también es una respuesta del fiscal a la denuncia que yo presenté hace una semana. En Fiscalía no fue un aviso, fue una denuncia por los 30 millones donados al partido Arena por 2 ONG fantasmas. Él decía que si y en última instancia, eso tiene proceso jurídico de promedio, él tiene que investigarlo, él tiene la competencia y la obligación de investigarlo. Y es que Marco Rodríguez, en su calidad de secretario de Transparencia, acudió a la Fiscalía General de la República a solicitar que se investigue la ruta de los fondos de 2 ONGs que financian al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, a fin de transparentar la legalidad de los mismos ante el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral. Además, otro tema que se mantiene vigente es el uso de los fondos de los gastos reservados de Casa Presidencial. Para el secretario de Transparencia, en los gobiernos anteriores, estos fondos se prestaron para cometer actos de corrupción. Ya hemos discutido eso, ¿no? Los fondos reservados son reservados por ley, ¿no? Aparentemente, ¿no?, han sido necesarios porque están presentes desde siempre. Antes se llamaba partida secreta, desde el año 97 se llama fondos reservados, los aprueba la Asamblea Legislativa, ¿no? Y aparentemente también, a partir del caso Saca, está claro, ¿no?, de que han servido para presentar casos de corrupción. No todo el fondo, pero sí, el fondo ha sido, digamos, una oportunidad de corrupción. Esta es parte de la gama de temas que abordaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos el espacio de la entrevista de esta mañana de viernes. Saludamos precisamente al secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez. Señor Rodríguez, bienvenido, un gusto saludarle en esta mañana. Bueno, muy buenos días, es un gusto estar aquí. Y bueno, platiquemos de lo que es de actualidad. Así es. Ustedes hace unos días tenían una actividad con el presidente de la República donde hablaban precisamente del avance que ha tenido en El Salvador el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Háblenos de ese avance. Entremos, digamos, o comencemos a esta entrevista precisamente hablando de eso, del documento que presentaban y del discurso que daba el presidente de la República, donde decía de la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra estos temas. Bueno, en realidad el otro día estuvimos festejando, conmemorando, evaluando 2-3 años de la política de participación ciudadana. La política de participación ciudadana es algo nuevo en el país y, si usted quiere, la transparencia es parte, no es participación, pero sí implica una mayor visibilidad de la gente de los quehaceres del Estado y de los quehaceres del gobierno. Y el presidente decía que la participación ciudadana es una parte clave de su proyecto político y que pasa por acercar el gobierno a la gente e involucrar
a la gente en la medida de lo posible en la respuesta a los retos de la sociedad. Yo creo que eso es uno de los puntos distintivos del gobierno de Salvador Sánchez Serén. De hecho, el presidente cada 15 días recibe distintos colectivos sociales en la ex residencia presidencial y cada 15 días de forma alterna visita algún municipio del país, alguna comunidad, para hablar con la gente, y esto lo ha hecho ya prácticamente durante 4 años. Eso es importante. Antes los presidentes iban al territorio solo cuando había que inaugurar alguna obra, ¿no? Generalmente van a hablar, no van a escuchar. Y en este sentido, incluso el hecho de que la ex residencia presidencial no esté ocupada por el presidente, la está viviendo en su casa, eso es de público conocimiento, ¿no? Es un elemento positivo, ¿no? Hay asambleas ciudadanas en todos los municipios del país, hay mesas de diálogo. Últimamente hemos abierto un sistema de atención ciudadana del cual quisiera hablar más tarde y que permite tener una relación muy cercana y muy rápida de las distintas instancias del Estado con respecto a las demandas de la ciudadanía. Pero si usted le tuviera que decir al ciudadano que nos sintoniza esta mañana brevemente, ¿qué tanto El Salvador ha avanzado en la lucha contra la corrupción? Que es un tema que ha estado en el centro del debate a lo largo de las últimas semanas a raíz de casos ya por todos conocidos. Usted como secretario de Transparencia y precisamente de Anticorrupción, ¿qué le dice al ciudadano sobre este punto en específico? ¿Qué tanto El Salvador está avanzando en la lucha contra la corrupción? Mire, yo le diría lo siguiente. En primer lugar, que cuando usted dice si estamos avanzando o no estamos avanzando, está comparando desde el punto de salida, ¿verdad? Es decir, históricamente el asunto. De hecho, en todo este posesionamiento del tema de la lucha contra la corrupción, la primera novedad fue justamente la creación de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, que era una subsecretaría en el gobierno anterior. Antes de eso, cuando se hablaba de este tema, tú lo debes saber como periodista, generalmente los miembros del gobierno, los diputados, los jueces, decían, bueno, esto me lo van a aprobar en los tribunales, ¿verdad? Es decir, este es un problema de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía General de la República, y lógicamente es de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas, en tanto a la Corte de Cuentas le compete revisar las finanzas públicas, la contabilidad pública, y a la Fiscalía, que tiene el monopolio de la investigación. Pero los gobiernos del cambio lo que introdujeron fue, ¿no?, una secretaría que trabajaba proactivamente, que posesiona el tema, que promovió e implementó la ley de acceso a la información pública. Tú recuerdas que hace 9 años el debate cotidiano no era la corrupción, era el acceso a la información pública. ¿Te acuerdas del tema de los viajes de los presidentes, los movimientos financieros, la salud del presidente, ¿no? Y bueno, en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Hoy ningún periodista me pregunta por el acceso a la información pública. De hecho, solo el 1% de los miles de solicitudes de información que se reciben, el 1%, se responde negativamente porque es información reservada. Es un récord impresionante. Y incluso si lo comparamos con otros países del mundo. En segundo lugar, todas las entidades del gobierno nacional rinden cuentas. Ya es hasta aburrido para algunos periodistas, ¿verdad? Porque todos los años, todos los titulares del Poder Ejecutivo y de las autónomas tienen audiencias públicas y rinden cuentas. Ahora estaba viendo, inclusive de manera paralela en este canal también, una entrevista con el presidente de ANDA, ¿verdad? Sí. Y hay que reconocer que a esto ha contribuido mucho las redes sociales, que tienen una parte mala y una parte buena como todo en el mundo, pero que permiten, ¿no?, una relación pero muy estrecha, muy rápida con la gente. Quizás otro avance importante es que el tema de la corrupción, que era un tema casi vedado a un periodista, lo podían echar si mucho molestaba con el tema. Y a veces se alcanzaba con una llamada telefónica de casa presidencial, ¿cierto? Es un tema que hoy se discute abiertamente, que como lógicamente hay diferentes opiniones, hay un gran debate público, hay diferentes visiones políticas, ideológicas, como existe en todo.
Pero es un tema que hoy se discute abiertamente y sin miedo. Se puede plantear. Entonces, los casos que están reventando de corrupción, que van a seguir saliendo durante un buen periodo, la mayoría vienen desde los años 90. El caso Infocentros, el caso de la Diego de Holguín, que todavía no se terminó de juzgar, ¿no? Es decir, no es solamente el caso de los expresidentes. Ahora bien, ¿cómo toma usted? Esta mañana estaba revisando yo las portadas de los principales rotativos y recogen las declaraciones que daba o el comunicado que publicaba la Embajada de Estados Unidos ayer, donde decía que había terminado el periodo de consulta con la embajadora Mains, que fue llamada a raíz de lo que pasó con el inicio de relaciones con China Popular. Ella decía, hemos finalizado este periodo, decía el Departamento de Estado, y decía, estamos comprometidos a seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción en El Salvador. Y añadía un elemento adicional, decía que Estados Unidos incluso está pensando en cancelar visas o analizando si podría cancelar visas a personas que estén vinculadas a casos de corrupción o sus familiares. ¿Cómo toman ustedes, como desde la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, declaraciones como estas que hace en este caso el Departamento de Estado y lo pone pues junto al nombre de la embajadora Gina Elizabeth Mains? A ver, tenemos una embajadora de Estados Unidos muy locuaz. Yo creo que no hemos tenido un embajador tan comunicativo de los Estados Unidos en los últimos 30 años. Eso es bueno por la transparencia, porque genera debate público, pero también que hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es un país muy importante, pero no es El Salvador, ¿verdad? En este sentido, lo bueno de la declaración de la embajadora es que Estados Unidos respeta la decisión de los países como Panamá, República Dominicana y El Salvador, que en este último año han abierto relaciones diplomáticas con China Popular, la República de China Popular. Y eso es bueno porque la embajadora, la reacción que tuvo en el comienzo fue muy dura, muy cuestionante, ¿verdad? Es decir, casi amenazante, digamos. Y lo que estaba haciendo El Salvador, en primer lugar, no era otra cosa que lo que Estados Unidos hizo hace 40 años. Y en segundo lugar, El Salvador es un país que tiene gente emigrante, como hay otros países que tienen gente emigrante, ¿no?, en terceros países, pero es un país soberano, ¿verdad? Yo soy emigrante en El Salvador, por cierto, a mucha honra y me encanta, amo El Salvador. Y me voy a morir en El Salvador, pero no creo que la República de Uruguay tenga que estar agradecida porque yo estoy en El Salvador, es decir, también hay salvadoreños en Uruguay. Entonces, en última instancia, ¿no?, el hecho de que al final el Departamento de Estado de Estados Unidos termine por entender que República Dominicana, Panamá, cuyo presidente en su momento pidió más respeto también a la soberanía de Panamá. Panamá quizás tiene una tradición más complicada que El Salvador, por el caso del Canal de Panamá, ¿no? Y El Salvador, bueno, tomaron una decisión soberana, absoluta, conveniente para sus respectivos países. Todos los países importantes del mundo, hay 177 países del mundo que tienen relaciones diplomáticas pero ¿cómo con toma China. usted, secretario? Ahora bien, cuando dice la embajadora, Estados Unidos está incluso pensando cancelarle las visas a gente que esté vinculada a casos de corrupción o que estén señalados de enriquecimiento ilícito? a ver, creo que en todo caso, las personas, ¿no?, que han cometido casos de corrupción o se han enriquecido ilícitamente deberían estar preocupadas. Lo que tiene que ver con las familias, habría que ver cuál es el nivel de familia, ¿verdad? Es decir, que puede haber una persona que es primo de un corrupto y no necesariamente es corrupto. Es una decisión también soberana de los Estados Unidos, no afecta a El Salvador, en todo caso puede afectar a la gente que ha cometido actos de corrupción. Yo creo que la mayoría de los salvadoreños no lo hemos hecho, ¿cierto? Y creo que en última instancia, a ver, yo me acuerdo, porque ya tengo mis anitos, que la agenda de Estados Unidos durante muchísimos años en América Latina y en El Salvador era la lucha contra el comunismo, ¿verdad? Y eso llevó a que cometieran golpes de Estado en un montón de países,
se robaban hasta la cama, ¿verdad? Es decir, todo. Pero Estados Unidos en ese momento no consideraba que eso era importante porque estaba enfocado geopolíticamente en la lucha contra la Unión Soviética y contra el socialismo. Después, cuando cayó el muro de Berlín, el cambio, me acuerdo que durante varios años el punto era la lucha contra la droga, ¿te acuerdas? A mí me encanta porque alcanza con ver las películas de Rambo y ese tipo, usted va viendo cuál es el enemigo, ¿verdad?, de los Estados Unidos en cada momento, y durante muchos años eran los cárteles de la droga. Bueno, hoy de repente, después de lo que ha sucedido en Venezuela, ya Colombia no es el centro de los males, sino un país emblemático, ¿no? Me acuerdo un día, les voy a contar, estaba en una cola, pasando en un aeropuerto o migración, y se traba la cola, ¿no? Y no se movía, y empieza la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces viene la voz, tipo el teléfono descompuesto, son colombianos, son colombianos, son colombianos, son colombianos. ¿Cierto? Es decir, no, es que es increíble, bueno, pero en aquel momento era la lucha contra la droga. Hoy Estados Unidos ha tomado como elemento de su política, de su geopolítica, la lucha contra la corrupción, ¿no? Y desarrolla su vocería, su política exterior con un amplio énfasis en esto, ¿verdad? Ni las relaciones con Estados Unidos son nuevas, ¿verdad? No solamente son muy antiguas, sino que los van a seguir siendo porque nos necesitamos recíprocamente, y eso es lo que prima en las relaciones internacionales. Creo que la embajadora tiene todo el derecho del mundo a hacer las declaraciones que quiera, siempre y cuando se mantengan determinadas formas diplomáticas de respeto recíproco entre los países, y creo que no tenemos, ni nosotros, ni usted que está mirando este programa, si no es corrupto, si no se ha enriquecido ilícitamente, no tiene por qué preocuparse, y Estados Unidos puede poner los controles, que de hecho lo hace. Se acuerda que después del fatídico 11 de septiembre se endureció muchísimo la política migratoria y de fronteras, inclusive para turistas en los Estados Unidos, y bueno, eso es el derecho soberano de Estados Unidos, pero no creo que tengamos que preocuparnos especialmente por eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, les invitamos a que sigan con nosotros, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez. Y entre los temas que estamos abordando es lo que ha pasado con esta declaración que se ha hecho desde los Estados Unidos y desde la Embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador, diciendo de que había terminado el periodo de consulta a raíz de lo que pasó con el rompimiento de relaciones con Taiwán de El Salvador. Uno lo ve de afuera y dice, bueno, ¿están relacionadas o no están relacionadas estas dos cosas? Hay gente que dice que sí, que están relacionadas. ¿Qué es lo que prioriza el gobierno de los Estados Unidos? Porque realmente en Estados Unidos también, igual que aquí, hay gente que tiene distintas opiniones. El gobierno de Obama también era distinto al gobierno que tiene Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Bueno, lo que sucede, ¿no?, es que Estados Unidos tiene sus prioridades geopolíticas, ¿no? Y lógicamente a veces puede ser más suave con un país en relación a otro, dependiendo de cuáles son los puntos en la mesa. Entonces, bueno, hay que tomárselo, siento yo, con muchísima calma, ¿verdad? Es decir, aquí hay gente que llueve en Washington y abre el paraguas en San Salvador, ¿verdad? Es decir, yo estoy muy feliz de estar en este país, voy también a los Estados Unidos, tengo nacionalidad sueca, no he tenido problemas para viajar y no tengo ningún tipo de problemas de este tipo, ¿no? Me encanta El Salvador, lo repito, lo amo, lo respeto, ¿no? Y creo que así como en El Salvador hay gente que abre el paraguas cuando llueve en Washington, también hay gente muy digna, muy respetable, muy valiente, ¿no? Y que este es un país soberano, ¿no? Y que bueno, que en última instancia la política y las decisiones de El Salvador se toman en El Salvador, las de Belice en Belice, las de Estados Unidos en Estados Unidos, y que esto es parte también del respeto recíproco y de las relaciones cuidadosas y diplomáticas entre distintos países del mundo. Que Estados Unidos luche contra la corrupción,
¿no? Bueno, bendito Dios, bienvenidos. ¿Cierto? Es decir, yo quisiera... ¿Cómo usted, secretario, el hecho de que cuando se anuncia el inicio de relaciones diplomáticas con China Popular, de pronto surgen declaraciones de todo tipo a nivel político diciendo no se pensó en los salvadoreños que viven en Estados Unidos? Esto puede poner en peligro la cooperación con Estados Unidos. Esto va a tensionar las relaciones. E incluso hay declaraciones de gente que dice, bueno, nosotros de ganar el gobierno, nosotros vamos a retomar las relaciones con Taiwán. Mire, yo podría asegurar en un 90% que no van a retomar relaciones con Taiwán. China es la segunda potencia económica del mundo. Es el principal, ya hoy, es el principal socio comercial de prácticamente todos los países de Sudamérica. En este momento no hay ningún país que pueda decir que no va a negociar con China, ¿cierto? De hecho, China es el principal socio comercial de los Estados Unidos de América también. Y este cuento de asustar, aquí dicen con el petate del muerto, ¿verdad? Es decir, cada vez que había elecciones, ¿te acuerdas que nos van a sacar el TPS, que nuestros hermanos sacaron el TPS independientemente y lo sacaron para El Salvador y para los otros países que tenían pendientes en Centroamérica? Es que Estados Unidos no está pensando específicamente en El Salvador, generalmente piensa en políticas más macro, ¿no? Yo no he visto, ¿no?, que haya habido ningún proceso de expulsión masiva. También es un problema interno en los Estados Unidos, hay muchísima gente extranjera y emigrantes y nacionalizados y miembros en el sistema político de los Estados Unidos que tienen, ¿verdad?, es decir, distintas opiniones. Entonces, creo que hay un sector en El Salvador, paradójicamente los que han gobernado de manera dominante El Salvador desde su independencia, que son un poco genuflexos, siento yo, con respecto a los Estados Unidos de América, y que generalmente amparan en esta relación. Bueno, antes amparaban golpes de Estado, pues. No podemos permitir este país porque Cuba es un peligro para la soberanía nacional. Cuba, que es una islita del Caribe, ¿cierto? Y implicaba un golpe, y justificaba ideológicamente un golpe de Estado. Entonces, yo realmente no creo tampoco que Estados Unidos vaya a cortar, ¿no?, las relaciones de cooperación con El Salvador. Sus intereses son mayores. Cuanto mayor es la confrontación, inclusive con otros intereses globales, mucho más complicado. Lo que hace Estados Unidos no es replegarse, sino fortalecer su presencia en la zona, ¿no? Yo no me imagino que por temor a China Estados Unidos vaya a debilitar sus relaciones con Centroamérica. Al contrario, las tendría que fortalecer, porque si las retira, ¿no?, es posible que China ocupe su lugar, ¿no? Y así se mueve la geopolítica, y una cosa es lo que realmente sucede y otra es el manejo político y el manejo mediático de determinados temas, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha de la corrupción es fundamental en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Uruguay, en Brasil, donde también hay escándalos, en España, en Francia y en los Estados Unidos. De hecho, en los Estados Unidos hay una gran discusión sobre la intervención rusa en las elecciones internas de Estados Unidos, ¿no?, muy dura. Y lógicamente, ¿no?, eso implica a veces penetración en información, en influencia, en relaciones políticas, manejo de dinero, ¿verdad? Entonces, no es una lucha solo para El Salvador, es una lucha interna también en los Estados Unidos, que me parece que es absolutamente necesaria y legítima, porque la corrupción no es un problema, es como un virus, ¿verdad? Siempre está ahí, y todos los países, todos los gobiernos deben tratar de luchar de manera permanente contra la corrupción. Ahora bien, me gustaría conocer su opinión, secretario, sobre el tema siempre de la lucha contra la corrupción, pero partiendo del trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República decía hace unos días que él estaba interesado en la reelección y decía
que consideraba un logro importante el hecho de haber llevado a prisión a un expresidente de la República con el caso Elías Antonio Saca, de estar pidiendo la extradición de otro expresidente de la República que también está señalado de actos de corrupción. Y además decía, hemos hecho una cantidad de acciones importantes en la lucha incluso contra las estructuras financieras de las pandillas. ¿Cómo ven ustedes este tipo de declaraciones y cómo ven el manejo que se hace de este tipo de casos, de una institución tan importante como la Fiscalía General de la República en El Salvador? A ver, en primer lugar, felicitaciones al fiscal por el caso Saca. Es decir, y sobre todo porque el expresidente Saca se declaró culpable. Y cuando alguien se declara culpable, ¿qué pueden decir los demás? Que se declaró culpable de la misma forma que el expresidente Flores dijo en televisión que no eran 10 ni 15, quizás eran 20 o más millones de dólares que de hecho había recibido y había desviado, en este caso sí, porque nunca llegaron a las arcas del Estado, ¿no? Se acuerda que se volvió famoso los destinatarios. Entonces, bien, esto debe ser permanente. Todo funcionario público, sea el presidente o quien sea, debe saber que está en la mira pública, que está en la mira de la justicia y que tiene que honrar determinados comportamientos con mucho mayor énfasis que lo hace un ciudadano normal. De hecho, la importancia del tema de la corrupción, pero también de la transparencia como elemento preventivo de la corrupción, es algo que se registra del 2010 en adelante. Yo, honestamente, no lo conozco con anterioridad en el país, pero no me estoy refiriendo a los 20 años de nadie, sino nunca. Es un tema inédito. Entonces, muy bien por el fiscal en ese aspecto. 2, señalarle al fiscal, con todo respeto, que no es el primer caso. El primer caso fue Flores, solo que el hombre falleció lamentablemente, no se completó el juicio, pero partía prácticamente de una confesión pública, televisada. O sea, lo que Saca dice al final de su juicio es lo que Flores dijo al principio de su juicio. Sí, recibí este dinero, y lo manejé de forma discrecional. Antes también tenemos el caso de la Diego de Olguín, 67 millones de dólares, ¿verdad? Que increíble, ¿verdad? Y si ya nadie habla de eso, los medios no hablan de eso, está en juicio todavía. Tenemos el caso de Infocentros, 16 millones de dólares, que también están en juicio. Tenemos el caso de FCP, que yo no entiendo por qué entró a Fiscalía en el periodo del fiscal anterior y se dejó de hablar del mismo. Yo voy a volver al caso FCP porque tuve un juicio, ¿verdad?, relacionado con el mismo. O sea que yo creo que hay algo muy importante. Todos tenemos méritos y defectos. Pero de un caso del que sí se habla, secretario, es también del expresidente Funes. También es correcto. Pero qué decir sobre este caso en específico, que el fiscal incluso pues ha hablado de cifras millonarias e incluso ya se ha solicitado la extradición al juzgado que ahora está en manos del ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco. Sí, el mismo magistrado que auspició retirarle la personería jurídica al CD, porque podía servir de vehículo, ¿verdad?, a un candidato político después de 3-4 años. Mire, El Salvador es pequeño, ¿verdad? Es decir, entonces como una cajita donde todo vibra y se conoce. Pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande, dice. Ahora, bien, yo creo que lo importante es que haya menos show, menos ruidos y más nueces, ¿cierto? Hay mucho ruido, después la gente se olvida, ¿verdad? Pero me acuerdo el caso La Tregua, ¿verdad? Era 15 días permanentemente que la tregua, la corrupción, la tregua, de repente, ¡plum!, desapareció. Se absolvió a la gente que estaba involucrada en la tregua, o sea, se generan como coyunturas mediáticas. Oye, estos fondos de Taiwán que menciona el fiscal hacia Casa Presidencial, posiblemente dentro de 6 meses ya nadie habla de esto porque quizás hay cosas que son ciertas y otras pueden ser manejos mediáticos. Yo lo que creo
Con respecto al caso Saca, a ver, el caso Funes, va a tener que probarlo el fiscal, puede ir a juicio. A ver, una persona, es cierto que el expresidente Funes está en Nicaragua porque considera que el fiscal no es garantía de juicio justo. Eso es lo que dijo, no lo digo yo, lo dice Funes. Bueno, se puede juzgar el caso, ¿verdad? Hasta cierto punto, sin que esté, pueden llegar los abogados de Funes. Yo no necesito ver un expresidente o una persona en calzoncillos o en calzoneta en el sector 9 de Mariona para que se haga justicia. Creo que hay demasiada manejo mediático, que lo importante es que avancen los juicios, que se conozca la verdad. Con respecto al caso Saca, creo que en realidad yo lo he expresado públicamente, no me gustan los juicios abreviados en casos de corrupción. Me llama la atención, igual que a usted, que el expresidente Saca termine con una pena de 10 años y el mensajero con 16 años. A ver, yo no soy abogado, posiblemente usted tampoco, pero no hay que ser abogado para sentir que quizás la justicia no es tan justa cuando le da 10 años al que se llevó el dinero y 16 años al mandadero. Usted, secretario, entonces, decía me dice, ¿qué es lo que justificó esto? ¿No? Lo del juicio abreviado, ¿verdad? Que el señor no lo aceptó, el señor que recibió los 16 años. Yo preferiría que en los juicios salga la verdad, que la gente conozca la verdad después de tanta... Hay un montón de gente que iba a comparecer en el juicio y que no compareció justamente porque se aplicó un juicio abreviado. Entonces tengo todo el derecho a decir bien por lo de Saca, igual que bien lo de Flores, bien lo de Mauricio, pero hasta que no termina el juicio, ¿no? Yo no me puedo pronunciar. No puedo condenar a una persona de antemano. Hubiese preferido que el caso Saca se hubiese profundizado y hubiese surgido toda la verdad. Ahora, ¿por qué surge esto de los 10 millones de Taiwán en este momento? Hay gente que dice que tiene que ver con que dentro de 3 meses y medio se va a reelegir el fiscal o no. O buscaría la reelección. Él buscaría posiblemente la reelección, ¿no? Él tiene todo el derecho a hacerlo como cualquier ciudadano, quiero aclarar, tampoco hay que estigmatizar que el hombre quiera seguir siendo fiscal, ¿no? Yo no creo que es un peso tan terrible como dice, me persigue, no, ni es tan terrible, ¿cierto? Ni es malo que se quiera reelegir. La lógica sería que si es tan terrible, uno se va, no se quiere quedar. Yo creo que ni es tan terrible, ni tampoco es pecado que un fiscal se quiera reelegir. Pero acá hay un caso particular interesante y quiero mencionarlo, ¿no? Antes de que vayamos a pausa y que tiene que ver con una denuncia que yo puse en Fiscalía la semana anterior a que surgiera este debate y que es que le hago una denuncia al señor fiscal para que investigue, ¿no? 30 millones de financiamiento al partido Arena, de los cuales 10 están relacionados con el caso Flores, pero hay 20 millones que son 2011 al 2015. O sea, nada que ver con Saca. Saca ya no estaba ni en Arena ni en la presidencia. Es un caso actual. Son 20 millones de dólares que 2 ONG entregan al partido Arena durante 4 o 5 años. Es público porque lo declara el partido Arena en el Tribunal Supremo Electoral y en el Ministerio de Hacienda como cooperación, ¿verdad?, recibida de particulares, y en lo personal representan 7 de cada 10 dólares de financiamiento. Ahora bien, secretario, de los que ha recibido el partido. Entonces, ¿quiere decir que el partido Arena es culpable o estas ONG? No, no quiere decir eso. ¿Quién soy yo? ¿Para qué está la Fiscalía? Para investigar. Ahora bien, Entonces, usted mencionaba algo que me pareció muy interesante cuando decía las redes sociales se han vuelto un factor importante y determinante en estos casos, pero también en las redes sociales hay un argumento en el que dice que parece ser parte del debate cuando se habla de casos de corrupción, y es que depende del lado que se esté, siempre se dice
tus corruptos son peores que los míos. Es correcto, mire, yo eso, y no es solamente un problema de redes sociales, sino de moral, de ética. Usted cuando tiene un juicio, tiene un fiscal, y del otro lado, ¿qué tiene? Un abogado. ¿Cierto? O sea, en realidad, toda la discusión política parte del principio de la contradicción. La verdad absoluta no existe. Los seres humanos nos aproximamos a conocer la verdad. ¿A través de qué? De ver contrastes. Uno va viendo, va escuchando, va decidiendo y al final que se forma un juicio sobre el punto. Entonces, a ver, que tus corruptos, que mi corrupto. Yo creo que el principio de la dialéctica se llama esto y viene de los filósofos griegos, es que la contradicción es fundamental. Entonces, bueno, ¿no? Es decir, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el sistema, que el país pueda llegar a la verdad, lo más próximo posible. Entonces, muy bien, también tú deberás aceptar que las redes sociales también señalan que el fiscal mira para un solo lado. Es como que la corrupción empezó del 2009, desde Saca en adelante, antes no había absolutamente nada. Pese a que hay un periódico digital que ha sacado hasta los cheques firmados por millones, no a nombre de don Francisco o del señor Pablito, sino del presidente. Es como que un presidente que tiene un salario de repente aparece con cheques por 10, 15 millones de dólares. Entonces cuando uno dice, ¿eran todos corruptos o había un procedimiento que funcionaba, que da lugar a la corrupción, pero no quiere decir que se llevaron los 15 millones para la casa? Entonces, es decir, es cierto, tus corruptos, mis corruptos, es parte de la discusión política. También hay señalamientos de que el fiscal, yo creo que si el fiscal investigara estos 20 millones de dólares, lograría, ¿cómo se dice? Un balance. Un balance sobre el punto, ¿verdad? Pero entonces, también, cuando, ya que usted menciona cheques, yo me acuerdo que el fiscal también dio una declaración cuando hablaba del caso del expresidente Saca y decía que la estructura de corrupción se había mantenido también con el expresidente Mauricio Funes y que había existido incluso una continuidad. Y luego se salió incluso que hasta se había dado dinero al movimiento de unidad en el que estaba pues el presidente Saca, viniendo desde el manejo que estaba haciendo el expresidente Funes. Mire, el fiscal tiene razón en una cosa. Hay un mecanismo que se mantuvo más o menos permanente durante todos los gobiernos, que se llama partida reservada. Es más, tiene un número. Es la partida 54315 del presupuesto nacional. Esta partida reservada del presidente de la República, ¿no?, se vota por la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, cuando recibe como 1000 páginas de presupuesto todos los años, aparece y apareció ahora y en los tiempos de Arena, siempre. Partida reservada, incluso se llama partida reservada. Bien, esta partida reservada, sin duda, dado después de haber visto el caso Saca, ha dado lugar a que se pueda generar apropiación privada de este dinero público. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la partida reservada en su totalidad es robo? Bueno, si la partida reservada es robo, entonces esto nace desde la Asamblea Legislativa, todos los presidentes lo han usado y habría que analizar legalmente si realmente es robo o no. El fiscal mantiene esta tesis pero eso se le ha complicado también. Cuando el fiscal lleva a juicio al expresidente Saca por 301 millones de dólares, creo. Esa es la suma de la partida reservada. Pero a la hora que le dicen, muy bien, señor fiscal, ¿y usted qué delito puede probar? 25 millones de dólares. Pues chicas, es que entre 25 y 300 hay una diferencia de 12-1. Entonces, el fiscal parte de una tesis que en mi opinión no puede sustentar, y es que toda la partida reservada no es corrupción.
Ahora me dice usted, la partida reservada debe existir. Marcos Rodríguez dice que sí, que debe existir y que existe en todos los partidos, en todos los países del mundo. 2, la partida reservada tiene que tener límites, sí, sin duda tiene que tener límites. Y 3, debe tener mecanismos de control. Incluso en Chile hay una ley para las partidas reservadas, pero tienen como 7, no una. Está regulado el uso y la superversión. En la partida reservada conviven 2 conceptos: la reserva y la discrecionalidad. ¿Por qué la discrecionalidad? Porque se supone que el principal representante del país debe tener un margen y un dinero, porque muchas veces tiene que resolver cosas de un día para otro o tiene demandas sociales. Por ejemplo, cuando se aprobó el Tribunal de Ética Gubernamental, no estaba en el presupuesto. Pero a pesar de esa reserva y discrecionalidad, ¿considera usted que, bueno, en este caso el presidente en turno de Salvador Sánchez Serén debe estar preparado para responder en determinado momento al manejo y uso de los fondos de esta partida? Todos. Yo le puedo asegurar que al terminar esto, de Cristiani a la fecha, todos van a tener que responder. Bien. ¿Cierto? Es decir, es más, de hecho, la cifra acumulada de la partida reservada en el gasto fue dada a conocer por la Secretaría de Participación y Transparencia. Toda. ¿Cierto? Esos son los datos que se manejan públicamente. 2, quiere decir esto, que porque incluso hay candidatos que dicen voy a cerrar la partida reservada. Es una locura. Vaya a preguntarle a la embajadora de Estados Unidos si en Estados Unidos le va a cerrar la partida reservada al presidente. ¿No? Ahora, eso no quiere decir que usted tiene un arca donde uno agarra la plata como que es de uno, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una discusión seria sobre el asunto. Tenemos que ir resolviendo los puntos. Si mañana ganase Arena las elecciones, Hugo Martínez, que es a mí el que más me gusta, lógicamente, por afinidad política, o Nayib Bukele, que también tiene altas probabilidades de ganar. ¿No le gusta a usted Nayib cualquiera? Bukele? ¿Cómo no? Es decir, a ver, yo en general me abstengo de hacer comentarios personales, pero es de público conocimiento que yo soy amigo de Nayib Bukele. Muy bien. ¿Cierto? Y no debería ser ningún tipo de problema. Ayer me decía alguien, realmente tenemos que avanzar un poco más en la cultura del debate, en la cultura política. Entonces, creo que no hay que enojarse. Al fiscal tiene sus competencias, yo tengo las mías, la Corte de Cuentas. ¿Quién tiene que mejorar? Todos. A ver, y el fiscal debe responder, porque en todo esto, no es solo Luis Martínez, están todos los fiscales anteriores. Cuando Saca era presidente, los fiscales no eran Luis Martínez. Debe responder, ¿necesitamos fortalecer la fiscalía? Sí, necesitamos fortalecer la Corte de Cuentas. Y eso no es solamente dinero y presupuesto, es método, profesionalidad, imparcialidad. Debemos fortalecer la Secretaría de también. Nadie es Dios, comprende. Es decir, yo creo que de los 10 pecados capitales, por eso el primero será que tú amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nadie es Dios, hombre. Dice, es decir, tú sos mortal, te tienes que ubicar en lo que estás y nadie se puede arrogar ser el zar contra la corrupción. Eso es algo, incluso el mismo fiscal lo dice, ¿va?, que necesita una coordinación entre distintas instancias públicas y lo que es fundamental, una mayor participación contralora de la ciudadanía. Muy bien, secretario, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, realmente le esperamos aquí nuevamente en este espacio para que podamos continuar conversando, porque hay muchos puntos todavía que analizar. Hay muchísimos puntos que analizar, creo que no lo he dicho. A ver, los medios de comunicación, el periodismo y este tipo de programas, saben ustedes que El Salvador es de los países del mundo que tienen más programas de este tipo. Es algo impresionante. Cuando usted va en otros países del mundo, hay algún programa, pero hay muy poco. Alguien me dijo un día que a diferencia de México, los mexicanos siempre hablan de los cantantes, pero como aquí no hay tantos artistas, entonces se habla de los políticos, ¿verdad? Pero hay un debate permanente y eso también es una contribución a la cultura democrática.
Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Hechos AM. Recuerde que estamos en el día viernes ya 21 de septiembre de 2018. Regresamos enseguida.